Hoy vamos a hablar de Alejandro Magno y sus 10 enseñanzas. Este personaje, conocido también como Alejandro el Grande, fue rey de Macedonia, fue faraón de Egipto, hegemón de Grecia, rey de Asia, gran rey de Media y Persia. Bueno, conquistó todo, es más, incluso llegó a conquistar la India, pero el Raj con el que peleó era tan bueno peleando que aunque Alejandro Magno lo vence, le regresa a su reino y le dice que ya no lo quiere, que había sido una excelente batalla. Desde los 20 años, debido a que muere Filipo, su padre, y que algunos incluso sospechan que a lo mejor él tuvo que ver con su muerte, pero desde los 20 años logra hacer grandes conquistas, o desde ahí empieza a hacer sus conquistas. Muere a los 32 años, en 12 años logra conquistar lo que era el mundo conocido prácticamente en ese momento. Incluso llegaron a pensar que tal vez él era no humano, que tal vez él era un hijo de Dios, un hijo de Zeus. Recordar que él vivió cientos de años antes de Cristo. O sea que el cristianismo ahí todavía no pintaba, pero lo que sí pintaba muy bien era la filosofía, y Aristóteles fue un personaje importante en la vida de este personaje. Fue brutal, amigos. Vamos, en estos tiempos creo que no podría tener o mantener esa grandeza de gloria, de personaje importante en la historia, porque es tan brutal que se nos haría demasiado sangriento para esta época. Demasiado. Una cosa exagerada. O sea, incluso, bueno, lo han retomado en distintas obras literarias y en películas, la forma desmedida que actuaba contra sus enemigos e incluso contra sus amigos. Era un personaje que a toda costa buscaba ganar, que solamente le importaba la gloria. Pero a pesar de eso, a pesar de todas las cosas que ahorita podríamos analizar y decir, bueno, es que este es un personaje bastante oscuro, porque bueno, casi yo creo que todos los personajes en la historia tendrán ese lado oscuro también. Pero no vamos a tocar esa parte porque no es en esta serie de videos que hacemos sobre líderes de historia, líderes históricos y también contemporáneos, en los cuales analizamos sus estrategias, sus enseñanzas, qué podemos aprender de estos personajes para aplicarlo en estos tiempos, ¿verdad? Obviamente. Y hemos tratado de todo tipo de personajes, unos que son, vamos, muy puros, muy enfocados a la luz, al amor, y otros que son bastante oscuros. Hemos pasado desde Gandhi, Einstein, Buda, incluso Donald Trump, ¿no? Hemos tenido de todo. Pero hoy tenemos probablemente el máximo guerrero, o uno de los máximos guerreros. Y donde hay guerra, donde hay un guerrero, donde hay gloria y conquista, evidentemente hay mucha sangre. Y esa actitud que tuvo, implacable desde muy joven, lo hizo ganar, lo hizo lograr lo impensable. Pero nadie puede liderar algo tan grande como lo que hizo Alejandro Magno si no era bastante inteligente, y aquí vamos con algunos puntos que se pueden aprender a través de Alejandro Magno aplicables a estos tiempos. Primero, una de esas frases que se quedan en la historia es que él creía firmemente que nada era imposible si realmente lo intentabas, si realmente te enfocabas y hacías lo necesario. No había nada que te pudiera detener. Ese punto, esa idea, se la introdujo su madre desde muy pequeño. Incluso llegó a insinuar su mamá que tal vez él era el hijo de Dios, el hijo de Zeus. Y a partir de ahí se fue creando esta historia y este mito detrás de él. Pero el segundo aprendizaje es que él encontró una fórmula que, aunque ahorita ya es muy común,
algunas veces todavía a la fecha de hoy, 2020, no se acaba por entender. La importancia de tener cerca de ti alguien que crea, alguien que pueda llevarle al mundo un poco de lo que tú eres. Él tenía constantemente a su derecha, vamos a decir, su mano derecha, era su propio historiador. Constantemente traía su biógrafo. Un personaje que no solamente escribía todas sus hazañas, sino que también repartía información para que lo conocieran en todos los lugares donde iba. Muchas guerras que él ganó era porque cuando llegaba se rendían ante él. Claro que hubo batallas tremendas en algunos momentos, pero era tal su fama que psicológicamente ya los había vencido. Y aquí es importante este punto, la idea de la proyección. Si nosotros no proyectamos lo que somos, lo que queremos, difícilmente vamos a lograr algo. Obviamente es importante dar el primer paso, pero también es importante proyectarlo. No es nada más lo dejé en un intento, no. Me aventé absolutamente con toda mi energía a lograrlo. Y el punto número 3, creo yo que tiene mucha relación con esta parte, porque él decía que prefería vivir una vida corta, pero con gloria, a que una vida larga, pero digamos de forma tibia, ¿no? Incluso por ahí creo que, porque estamos preparando también los 10 aprendizajes de Jesús, ¿no? Y por ahí hablaba de estos personajes que se quedan, digamos, tibios, ¿no? Que es como para Jesús la peor parte de un ser humano, ¿no? Esa persona que se queda tibia. Y lo he visto en distintos avatares y personajes importantes en la historia. No hay peor persona, no hay peor actitud que quedarte en un término medio cuando deberías tomar una decisión. Y él era creyente a esto. Tenías que tomar decisiones importantes, así te equivocaras. De hecho, el historiador y mano amiga que tenía por ahí este personaje importante que le generó todo este mito, lo acabó matando. Bueno, acabó matando a muchos de sus amigos. Era un personaje, insisto, muy brutal, aunque esta parte casi nunca se habla porque logró tantas conquistas, logró tanto, y que también era un adelantado a su época porque también muchas ocasiones perdonaba o aceptaba, a pesar de ser un tirano, aceptaba también cosas que otros no aceptaban. Por ejemplo, cuando conquista Egipto, él le dice que sí, que continúen con su religión, a cambio de que los sacerdotes egipcios lo convirtieran en un faraón. Y bueno, siempre lograba negociar para ensalzar esa imagen que tenía. El siguiente punto es en base a esta frase que dice que él no tenía miedo a un ejército de leones dirigido por una oveja. Dice que él le tenía temor a un ejército de ovejas, pero que fuera dirigido por un león. Él respetaba y entendía muy bien que para lograr algo grande, para conquistar algo grande, tienes que tener un gran liderazgo. Si no lo tienes, toda la pirámide se te cae. Y era una constante que se estuvo preparando desde que nació prácticamente. Por eso cuando llega a los 20 años era tremendamente ambicioso. Él quería todo, de hecho, su amigo, su mejor amigo y historiador, él acaba matándolo porque en una borrachera el amigo le dice, él estaba presumiendo que era mejor que Filipo, su padre, que había hecho más conquistas que Filipo, y al otro se le ocurre decir que no, que la gloria se la debía pues a Filipo, ¿no? A su papá. Y se enoja tanto que le avienta una lanza y pues bueno, lo mata, ¿no? En ese mismo instante se pone a llorar, vamos, le rompe el corazón, pero era una persona que no pensaba dos veces las cosas, para bien y para mal. Muere a los 32 años conquistando prácticamente el mundo.
Decía lo siguiente: al final, cuando todo se acaba, lo único que importa es lo que has hecho. No si te portaste bien o te portaste mal, si hiciste poco o mucho, será lo importante. ¿Qué es lo que lograste? ¿Qué es aquello que lograste, que conquistaste, que avanzaste, digamos, ¿no? Te quedaste en la nada, te quedaste con miedo, sin actuar, sin llevar acciones a aquella cosa que querías, pues una vida desperdiciada. Si tomaste las riendas de tu vida y avanzaste, pues para él era una vida bien vivida, ¿no? Sin importar si viviste poco o mucho, ¿no? Bueno, un concepto, ¿no? Interesante. Decía otro punto interesante también: cuando damos a alguien nuestro tiempo, estamos dando parte de nuestra vida que es imposible recuperar. Era un personaje que tal vez sí vivió 32 años, pero si algo le aprendió Aristóteles es que no se podía perder el tiempo en esta vida, que tenías que aprovechar cada segundo, cada minuto, y eso lo aplicó. Por eso en tan poco tiempo logró tanto, porque era incansable y aparte temerario, Al momento de la conquista era el que iba enfrente y siempre era el que hacía las cosas más extraordinarias. Era un personaje muy avalentonado, al extremo que, bueno, pues sufrió varias heridas en varias ocasiones. Ahora, eso inspiraba a sus soldados. Los soldados realmente, los que lo seguían, creían en él, porque siempre era el primero que se lanzaba y era un personaje, bueno, muy querido dentro de sus soldados, ¿no? Decía que el esfuerzo no es suficiente. El siguiente punto es ese, que el esfuerzo no es suficiente, sino implica un gran riesgo. Tienes que llevar todo tu esfuerzo y todo tu máximo riesgo para lograr realmente llegar al máximo. Decía que lo único que te podías llevar no iba a ser tus conquistas, no iba a ser el dinero, ¿no? Para nada. Lo único que te podías llevar a la otra vida era el recuerdo de los demás. Y si tenías una vida intensa lo suficientemente durante tus años, ibas a quedar en el recuerdo para la historia. Te ibas a convertir al menos en una especie de mito o leyenda. Y ese punto, al final de su vida, se demuestra cuando lo entierran. Pide que lo carguen solamente médicos para que se demostrara que nadie, ni siquiera los médicos de la época, podían lograr la inmortalidad. Porque hubo una etapa en la que él estaba obsesionado con ser inmortal. Pero después le cambia este concepto con Aristóteles. Otro punto interesante es que cuando lo van cargando en el féretro, pues él trae las manos de fuera, las dos manos de fuera. Porque según se dice, según se entiende, él quería demostrar que no se llevaba nada, que así como llegamos los seres humanos, así es como nos vamos, con las manos vacías. Y otro punto que se dice, esto pues también probablemente sea parte de su leyenda, pero es muy interesante, es que también dio la orden, digamos, que sus tesoros o parte de ellos se dejaran ahí, en el pueblo, ¿no? En la gente, ¿no? Para demostrar también que tú no te podías llevar nada al más allá. Lo único importante es lo que hagas, la leyenda, el recuerdo que dejas en los demás. Eso es lo interesante, lo importante también para ti como experiencia. Me parece muy interesante esto, muy intenso, de los personajes más intensos de la historia. Decía lo siguiente: si espero, voy a perder la audacia y voy a perder la juventud. Así que, manos a la obra. Era muy impaciente. No dejaba de estar y entrar en acción. Apenas conquistaba algo, ya estaba conquistando otra cosa, y así continuamente. Impresionante, incansable.
Y cómo no iba a lograr lo que logró con este tipo de actitud y de personalidad. Por eso, pues, podemos aprender un poco de todo, un poco de todos estos personajes. Y aquí es esa actitud, esa intensidad constante en la que se enfrentó a sus máximos miedos constantemente. No le importaba. Él sabía que cada paso que daba, así estuviera arriesgando su vida todo el tiempo, lo acercaba a lo que él creía como lo máximo, que era dejar esa leyenda, ¿no? Dejar pues una especie como de registro en la historia como un gran personaje, y por eso se le conoce como Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que en su momento incluso llegaron a pensar que era un dios, que logró conquistar todo lo posible en su momento, o casi todo lo posible. De verdad, impresionante. Al final fue cambiando, fue obteniendo sabiduría, lo fue haciendo un poco más humilde. Al final, digo, 32 años, o sea, realmente tampoco tanto, ¿no? Pero poco a poco, en esos 12 años súper intensos, ¿no?, de conquista y conquista, también fue obteniendo sabiduría. Y en muchas ocasiones, así como fue súper sangriento, generó tal fama que en otras no fue necesario esa brutalidad. Pero es verdad, este personaje tiene claroscuros, tiene errores, tiene situaciones demasiado apasionadas que también lo llevaron a sufrir, pero lo llevaron a una máxima conquista. Él es prácticamente el opuesto al anterior personaje del cual hablamos, del mismo Buda, ¿no? Su conquista, la conquista de este personaje, va en un tema muy terrenal. Él tiene otro tipo de idea de lo que es la evolución y el avance. Y por otro lado, pues el budismo o el Buda pues tiene otra fórmula, otra idea distinta, ¿no? Las dos nos dejan enseñanzas, y todas las que hemos conversado en otros momentos aquí. Al final, esta serie lo que pretende es que obtengamos un conocimiento de estos personajes que nos pueda servir para la vida práctica. No es un video sobre historia, aunque tiene parte de historia, sino es un video para tratar de aplicar pues lo que se puede aprender a través de estos personajes, de las acciones, de las vivencias de estos personajes. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Esto es La Ruta Verde, yo soy Pepe, y bueno, pues si quieres ver otros personajes aquí en el canal, chécalo. Ya llevamos bastantitos personajes por ahí a los cuales seguramente les podrás aprender algo. Un gran abrazo, que estés muy bien. Los veo pues en el próximo video. Hasta luego. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces